paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, vamos a arrancar con el paneo. Ayer era San Valentín, Luis. A San Valentín, extendemos unas todo felicitaciones tardías a todos nuestros queridos amigos. Todo el mundo vestido de rojo y hoy nadie está vestido de rojo. Así es. Porque este país es así. Muchos compañeros se vistieron de negro. ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer, y pregunté por qué iban a un entierro. Ah, sí. sí, ayer. Se celebra, aquí todo se celebra en este país. Todo, sí. Está esperando algo, siempre. Ahora de carnaval. Así es, sí, eso es así. Sí, así es. Bueno, pues. Vamos al paneo entonces. El paneo, usted sabe que se está celebrando la conferencia de seguridad en Múnich, una conferencia de seguridad europea. ¿Y qué fue lo que pasó con J.D. Vance? J.D. Vance llegó... No, espérate, un desplante que le hizo Macron. Que no lo recibió en el palacio y como un chimecito ahí. Bueno, él hizo lo propio hace algunas horas con Scholz, que le hizo un desplante a Scholz y se reunió entonces con Alianza para Alemania. Está siendo muy francés Macron. Bueno, J.D. Vance le hizo el desplante a Scholz. Es decir, que así como se lo hicieron a él, bueno, pues él lo hizo igual. Y entonces se reunió con la oposición alemana, que por cierto está en las encuestas, que vamos a hablar de un poco de eso, de las elecciones en Alemania, donde la derecha y el conservadurismo está bastante alto en las encuestas. En la Unión Europea están encendidas todas las alarmas de pánico con ese proceso alemán. De hecho, hace pocas semanas la Unión Europea adoptó una iniciativa que se llama escudo democrático para prevenir la influencia externa en las elecciones que se celebran en la Unión Europea. Y dicen, los considerando de la resolución, dice que se están cuidando de la influencia rusa. Bueno. Que puede estar apoyando a AfD. Alternative for Deutschland, que es el partido de la ultraderecha. El partido de la ultraderecha. Y que mira, pero para que tú veas qué casualidad, lo que hemos dicho aquí siempre, en la diplomacia no hay amigos, lo que hay son intereses. Estados Unidos está apoyando Alternative for Deutschland y Putin también. Así es. Y por eso es que Trump dice que en el reparto de Ucrania no vamos a meter a Europa, porque nosotros somos los que hemos puesto el dinero. Bueno, ese es precisamente el tema de hoy, el cambio en el panorama, en la estructura, en el orden mundial. El cambio que está ocurriendo en el orden mundial. Porque hace algunos meses era Europa, Estados Unidos contra Rusia. Ya no. ¿Verdad? Ya acaba de cambiar el panorama, y cuando hablábamos de el impacto que tendría la elección de Donald Trump, ha cambiado prácticamente todas las reglas. Permaneciendo obviamente la regla de que los intereses son los que dictan. Incluso Trump ha sugerido un eje tripartito con China, Rusia y Estados Unidos. Sí. Hay las teorías de los expertos apuntan a que Trump no necesita enfrentarse a Rusia, sino a China. En términos de comercio, el enemigo es China, o el enemigo a vencer o a combatir en términos de comercio es China y no Rusia. Por eso el tema de Rusia, que se había extendido mucho más allá de lo que debió, porque ese conflicto
Rusia-Ucrania se ha extendido y se extendió de manera artificial a unos niveles inusitados, a unos niveles absurdos, ilógicos, porque las condiciones que se están dando hoy pudieron haberse dado en cualquier otro momento desde aquel fatídico febrero. Sí. En cualquier momento se pudo haber dado, porque no han cambiado, salvo que Rusia ha ido ocupando cada vez más terreno. Llega a un punto donde nosotros lo hablamos aquí, esa frontera natural del Dnieper. Es incuestionable el dominio de Rusia sobre esos territorios y sería absurdo pensar en que en un escenario de negociación Rusia entregaría territorios. Eso es absurdo. No, pero ya Peter Hegseth lo dijo esta Lo semana. dijo completamente. No se van a considerar ni las fronteras pre-conflicto, ni las de 2014, menos. Exactamente. O sea que con eso es lo que está diciendo es que Rusia se queda con Ucrania y con todo el Donbass. Completamente. Con 120.000 kilómetros del país. Es el 20% de Ucrania. Esa es la situación que hay hoy y eso es lo que se está discutiendo. Pero también está sobre la mesa la discusión sobre Moldavia. Correcto. Que está también, y Transnistria, que son las dos fronteras oeste. Oeste, correcto. En Ucrania. O sea, todo eso está en discusión ahora. Eso se va a regularizar. Va a tender a regularizarse esas fronteras que son tan pasibles al control ruso y a la influencia rusa. Y territorio muy volátil. Volátiles, que no están definidos completamente, pero lo que sí se está hablando es, y utilizando esa técnica de negociación de la que ha hecho gala Donald Trump, en donde él arremete fuertemente y después concede. Todo el accionar de Donald Trump ha sido arremeter indiscriminadamente e ilógicamente y luego conceder. Hay que ver si le sale con el tema de Gaza. Bueno, que el ultimátum ya venció. Pero funcionó porque ya se entregaron 3. No, es que eso eran los 3 rehenes que iban a entregar en el acuerdo. Bueno, ¿Tú sabes cuántos prisioneros palestinos entregó Israel hoy? 360. O sea, lo cambió 360. 360. Entregó el doble de lo que estaba entregando, sí, que el ratio era 60-1. Ahora fueron 120 por 1 que entregaron. Sí. De entre los cuales hay 36 condenados a cadena perpetua, ¿tú oyes? Sí. Que son los líderes de Al-Fatah, los líderes por ejemplo, el líder del ejército de Al-Fatah lo entregaron hoy. Sí, el tema que nosotros hablamos la semana pasada, de que la configuración de ese cese al fuego era humillante para Israel, pero además una condición que haría la continuación de ese cese al fuego muy difícil, porque implica... Sí, insostenible. Implica la liberación de todos esos prisioneros de parte de Israel, lo que definiría una recomposición del gobierno de Hamas, del grupo Hamas, y una entrega de rehenes que en algún momento se va a tener que publicar aquellos que están muertos ya. Algo que es peor, Luis. Los rehenes, por ejemplo, los que entregaron hoy, que son lo que te dije, que son condenados. Debieron haber entregado la semana pasada. Hay 12. No, la semana pasada entregaron otro grupo, la semana pasada. Sí. Hay 12 de los 36 condenados a cadena perpetua. Hay 24 que van a ser enviados a terceros países, que no fueron enviados a los territorios palestinos, sino que fueron enviados a Egipto, para que desde ahí vayan a terceros países. Sí. Pero los otros los mandaron a Cisjordania. O sea, al otro territorio palestino,
que son los de Al-Fatah, que eso es un ejército que hay ahí, que no es Hamas, porque Hamas está en la franja de Gaza. Este es el equivalente, vamos a decirlo, pero en Cisjordania. Entonces, que no solamente es Hamas que se está reagrupando, sino que también Al-Fatah, que es el otro ejército, pero quedan en poder de Hamas 37 rehenes. Pero fíjate cómo eso se va conectando, ¿eh? Hamas es que tiene los rehenes, sí, pero entre la lista de peticiones es que suelten a lo del otro ejército, sí, a lo de Cisjordania. Sí, lo que implica hay una comunicación. Obviamente hay una coordinación entre los dos grupos. Entre los dos grupos. Se entregó el último rehén norteamericano, que tenía ciudadanía norteamericana, se entregó ahora también. Que era un empleado de Amazon. Completamente, exacto. Esa situación se puso tensa en la semana que pasó, porque jamás se negó a entregar rehenes, y dijo que no se iba a entregar, lo que provocó una declaración de Trump de que si no entregan rehenes... creo que Trump lo que dijo fue que tenían que entregar todos los rehenes para este sábado, los 37 que tenían, que eran 40. Si no lo entregan, el infierno, exacto, se iba a soltar, se iba a soltar el infierno. Trump le dio un ultimátum, que entregar los 40 rehenes que quedaban para este sábado, si no el infierno se iba a desatar. Porque acuérdate que la segunda fase del cese al fuego era la entrega completa de todos los rehenes. Exactamente. Esa era la segunda fase definida. Entonces, Hamas respondió diciendo que no, que ellos iban a entregar los rehenes que estaban según el calendario, y que eran 3, nada más. Entonces se le dio un ultimátum hasta el mediodía de hoy, hora de allá, y no entregaron los otros rehenes. Bueno, entonces dice Trump que ya queda a la discreción del gobierno israelí, sí, hacer eso. Ahora, Netanyahu, obviamente, no sé cuál será la estrategia, debe tener alguna, porque tiene el mismo problema. Todavía quedan 37 rehenes. Sí. Y ahora tiene a las familias de las personas que mataron esos condenados a muerte, las tiene en contra. Porque en Israel hay una sensación de impunidad, de que esos crímenes han quedado impunes. Así es. Una situación muy difícil de Netanyahu, porque tiene presión afuera y adentro. Claro. Y hay que ver lo que hay. Obviamente, el gobierno norteamericano ha dado apoyo abierto a favor de Israel. Sí. Netanyahu cuenta con ese aliado, Donald Trump, que ahora mismo está enfocado en Europa. Ahora mismo está enfocado en Europa, y lo que ha pasado... En descuartizar Europa. Es la debacle de Europa. En todas partes lo que se habla es Europa está abandonada a su suerte. Por eso, y a raíz de esta conferencia de seguridad, Europa se ha sentido ya acusado de traición a los Estados Unidos, porque la ha dejado sola. J.D. Vance, que hizo un discurso muy interesante en el inicio de la conferencia de seguridad, habla de que si Rusia no cumple con el apoyo y el cese al fuego y la resolución del conflicto de Ucrania, pues va a tomar medidas, no descarta tomar medidas militares, por un lado, pero al mismo momento que estaba él diciendo eso en Europa, estaba Donald Trump hablando con Putin, una conversación que duró 1 hora y algo, sí, con Putin, donde se hablaron de posibilidades de reunión, donde podría darse esa reunión entre esos dos líderes, Donald Trump y Putin, en Arabia Saudita. Ambos son amigos, sí, de Mohammed bin Salman, MBS, Mohammed bin Salman, que es el príncipe hijo del monarca saudí, y ambos son muy amigos, y bin Salman ha intercedido entre ambos líderes, y no se descarta una reunión próxima en Arabia Saudita entre esos dos. Hay que decir que
Arabia Saudita no forma parte de la Corte Penal Internacional, que Claro, tiene orden de captura Exactamente. contra Putin, Sí. con lo cual él puede viajar a Arabia Saudita sin peligro. Y una que no se puede ir tampoco por debajo de la puerta es que en estos días estuvo nada más y nada menos que en Bielorrusia Christopher Smith, un funcionario del Departamento de Estado, tratando de reactivar las relaciones con Lukashenko, Lukashenko, que lo tenían que aislado. acaba de ganar la presidencia con un 85% en las últimas elecciones. Imagínate tú. Muy democrático. Completamente democrático, Completamente Lukashenko, democrático. Entonces, que es además socio íntimo de Putin. y es lo inteligente, porque tú no vas a ir a hablar con Putin sin hablar con los socios, Sí. para que se pueda garantizar que lo que se acuerde se cumpla en la región. Porque es un acuerdo regional lo que va Completamente. lo que se va a hacer. Hay especulaciones, porque el contenido de las reuniones, salvo lo que ha ido diciendo Donald Trump, el mismo Trump lo ha dicho, el contenido de las conversaciones entre Donald Trump y Putin, o entre Estados Unidos y Rusia, no se sabe a ciencia cierta, pero sí se sabe que hay muchos temas envueltos, muchos temas de interés para Rusia y muchos temas para Estados Unidos. Dentro de esos temas está la posibilidad de liberar las sanciones para que Rusia pueda utilizar los canales bancarios de la red SWIFT, y que Se dice también que hay ya varios oligarcas rusos están en una lista de levantamiento de sanciones. Sí. Imagínense ustedes lo que se está hablando, y por eso la reacción de Europa tan fuerte, escandalizada por todo esto. Pero también, es una reacción de hipocresía, Luis, también, porque aquí hemos dicho de ese tema de las sanciones económicas de Rusia. Sí, que nunca se llegaron a poner tampoco. No, y dijimos hasta el porcentaje de los activos rusos que están congelados en Europa, que es menos del 15%. Mira, el otro 85% circula libremente en la Unión Europea. La diferencia, Eliseo, es la narrativa. Claro. La narrativa ahora es más llana, más simple. Sí. Blanco y negro. No, porque tú tienes un presidente, que Estados es Unidos, así, que esa es la personalidad. Porque le habla a sus votantes, que piensan así. Y recuerden que en Estados Unidos el 34% de la población adulta tiene nivel de lectura de un niño de 10 años. Así es que hay que hablarle para que entiendan. Bueno, eso es así. Se está hablando del levantamiento de sanciones, se está hablando del petróleo, se está hablando de acciones incluso de revertir esa intención que tenía Irán y Rusia inicialmente de desplazar la moneda norteamericana y de utilizar otra moneda. Y entonces en eso se basa parte de la negociación, de abandonar esa idea de seguir negociando en dólares. Y otra cosa, ¿cuál va a ser la posición de Rusia ante Irán? Que va a quedar en el aire, sin el apoyo de Rusia, sin el apoyo de la India, sin el apoyo... Claro, porque ese fue otro actor que apareció esta semana. Esta semana la Casa Blanca llegó. Sí. Fíjense que todos los cabos lo ha ido haciendo y a una velocidad increíble. Ya solo falta, ¿tú sabes quién falta solamente ahí? Lula. Exacto. Lula, el único que falta de ese grupo de BRICS por desfilar por ahí o por tener algún tipo de contacto es Lula. Y eso va a dar un poco más de brega, porque Trump está muy cerca, la administración Trump está muy cerca de Milei. Sí. Entonces, ahora, conociendo en términos de negocio, eso no si importa. En términos de negocio le conviene, a Milei lo sueltan, que de hecho tiene un escándalo ahora en Argentina, porque se puso a promover una inversión, una criptomoneda. Sí, se equivocó. Y perdieron, muchísima gente perdió dinero, y él con su estilo
se metió en un debate por redes sociales. El asunto ideológico. Sí, sí. Mi ley es libertario. ¿Verdad? Libre comercio, libre todo. Entonces, cuando él ve algo, se apasiona y probablemente muerda el anzuelo en este tipo de cosas, pero lo importante es que... Mi ley es un show malo. Sí, pero va bien la economía. O sea, de las monedas que más se ha apreciado en el mundo... Es que no podía ir peor. Es la moneda argentina. Es que no podía ir peor. Argentina es un rebote técnico. Más para abajo no se podía estar ya. Sí, pero las medidas están surtiendo efecto. Bueno. El Forbes. Qué bueno. Forbes ha anunciado y ha puesto una lista de monedas que más se han devaluado y las que más se han revaluado. Y Argentina figura dentro de las economías cuya moneda más se ha revaluado en los últimos meses. Es decir, que de alguna manera la percepción de su propia población es que lo está haciendo bien desde el punto de vista económico. No, y tiene apoyo político. Y aparentemente, en términos electorales, en las elecciones legislativas, va a tener éxito. Claro. O sea que eso es indudable. Eso es así. Entonces, recapitulando, probables negociaciones pronto entre Donald Trump y Putin, Rusia y Estados Unidos. El escenario pudiera ser Arabia Saudita. Incluso se habló del equipo que pudiera estar liderando esas negociaciones. Y increíblemente, Witkoff, que es el enviado a Medio Oriente, es parte de esa comitiva que va a liderar las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Marco Rubio, el director de la CIA, forman parte de esa comitiva. Kellogg, que es un teniente general retirado, que fue asesor de Mike Pence en el anterior gobierno de Trump, y que es un experto diplomático y militar, forma parte de esas negociaciones. El hecho de que Witkoff esté en esa comisión nos dice que el tema también va a ser Medio Oriente. No, y con también, Rusia. Y que la caída de Alad... ¿Te cambio Ucrania por Irán? Sí, pero también Siria. Y Siria, claro. Y Siria, porque ahí se habló y la idea de que el régimen de Al-Assad haya caído en Siria implica que fue conversado previamente con Rusia, que era el principal apoyo de Siria. Entonces, cae ese... No, y además por eso que meten a Qatar en el juego, porque Qatar necesita el territorio sirio para pasar el gas por la tubería. E incluso ese plan de Trump de la Riviera de Gaza, en el mapa, y invito a nuestros oyentes y nuestros seguidores a que busquen en el mapa, donde busquen campo de gas, Tamar y Leviatán. En el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Sí, y ustedes van a ver que eso está, grandísimo que eso está en un poquitico al norte de la costa de Gaza. Sí. Ahí. ¿Entiendes? Sí, para que eso se debe haber estabilidad. Claro, tú tienes que agarrar esa costa completa. Sí. Entonces tú no puedes poner una explotación de gas donde se están matando a menos de 50 kilómetros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa también en Siria? Tiene que haber estabilidad en el Líbano. Claro. Y tiene que haber estabilidad en la franja. Por eso es que el tema de Siria, que lo hemos dicho aquí, que una de las posibilidades para Siria es dividirlo en 3 países. ¿Qué pasa? Que tú para hacer eso tienes que negociar con Turquía, porque el petróleo está en el Kurdistán sirio. ¿Entiendes? Y los kurdos son los turcos han declarado a los kurdos como organización terrorista. De hecho, el líder kurdo está en una prisión de máxima seguridad en Turquía. Hace como 30 años que lo tienen preso. Sí. Lo sacan a coger sol como 10 minutos nada más, para que no se muera. O sea, el petróleo está en el norte de Siria, en el centro, lo que es un desierto, pero por ahí es que tú tienes que pasar las tuberías.
de los campos que están en el norte, porque las refinerías están en el suroeste. Sí. Entonces, el petróleo que sacan allá tienen que refinarlo ahí porque ahí no hay puerto. Entonces, el puerto, en el sur, que es la franja que hace frontera con Israel, esa la ocupó Israel, Sí. que es el Golán. Sí, el Golán. Y había ocupado los terrenos al norte también. Claro, y está negociando con las tribus de ahí Sí. para declararlo independiente, una república, un estado vasallo de Israel. Y dejarle entonces el medio, que se va a llamar a Al-Golani y a su grupo, Sí. que se va a llamar República Islámica Siria. El caso es que sea aparte, que no esté con los demás. No, partirlo en tres. Sí. Partirlo en tres, y entonces a que vivan, ahí hay un desierto, tú vas a vivir de los peajes de la tubería que van a pasar por ahí. Eso es. Bueno, ahí está el panorama mundial. Las cosas están mucho más obvias. No hay subterfugios, no hay cuestiones veladas. La Siempre personalidad, bueno, siempre hay, correcto. Pero la personalidad de Donald Trump está permeando Mira, el panorama mundial y ya las cosas se están viendo más como son. mira, lo más de todo lo que hemos hablado aquí, yo creo que lo más complejo que hay es el tema de las elecciones en Alemania. Sí. Y cómo, o sea, y el pánico que hay en Europa, porque estos no son como esta derecha de Alemania, no es como la de Giorgia Meloni. Mira, estos tipos son radicales. Y hay una intención de varias organizaciones de declararlas ilegales. Pero claro. Y legalizar esos movimientos. No. AfD es un partido que ha habido intentos de las autoridades alemanas de ilegalizarlo. Sí. De hecho, lo tienen en una lista, como no pudieron ilegalizarlo, lo tienen en una lista de organizaciones que apoyan Fascismo, el odio, el odio, sí. Una lista de organizaciones a los que los servicios de inteligencia alemanes tienen que darle seguimiento, como de alerta, una especie de... Eliseo, tienen el 20.9% de favorabilidad en Claro, Alemania. van y a las ganar. elecciones son el 23 de febrero. No, y se ha montado El Partido Conservador tiene 29, Ujú. el Partido Conservador, que es un poquito menos radical. Sí. Y en segundo lugar, la Alianza por Alemania de 20.9%, Ujú. ¿verdad? Y en un tercer lugar, el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, Sí. que está con un 16%. Que va para afuera. Bueno, si pacta, a menos que pacte con... Bueno, tendría que pactar con los conservadores, Sí. porque no le queda más. Sí. Porque los verdes tienen el 13%, no le da. Ujú, ujú. Entonces, lo que se está vislumbrando es El caso el francés. dominio de la derecha en Sí. Alemania, que ya ocurrió en algunos territorios locales. No, y que en Francia lo pararon a la derecha por un pacto de miedo, ¿no? Sí, Le cogieron miedo a Marine Le Pen y por eso pudieron pararlo. Pero la aquí, influencia de Donald Trump puede evitar todo eso. Ya sí, aquí es más complejo. No, porque, ¿tú sabes por qué es más complejo? Porque el partido de Olaf Scholz tuvo que pactar con los verdes Sí. en el proceso anterior. Entonces ya no hay de dónde más buscar. Ya, Y como tú lo has dicho, si pactan entre los dos no le alcanza. no hay manera. O sea, no tienen cómo... Bueno, y ahora J.D. Vance, que se reúnen con Alice Weide, que es la líder de AfD. Ujú. Imagínense ustedes, No, y el lo vicepresidente norteamericano no, y- reuniéndose con la líder de un partido opositor. No, y hay un intento, esa coalición de escudo democrático es un intento institucional para legalmente poder cuestionar el resultado de las elecciones. Se están creando una estructura jurídica Sí. en la Unión Europea para, si las elecciones no me gustan, yo inmediatamente intentar anularlas. Bueno, el que oyó el discurso de J.D. Vance, como yo lo oí 15 completo, minutos. 15 minutos hablando de cómo durante la Guerra Fría se peleaba contra los regímenes que no apoyaban la voluntad popular. Ahora es Y ahora es al revés. al revés, según dice J.D. Vance. Al revés, porque es que eso es lo que ha se pasado. está viendo
silenciamiento de la voluntad. Tú no ves lo que está pasando en Georgia. En Georgia todo ese lío es porque el prorruso ganó las elecciones. Sí, sí. Eso es lo que se está hablando. De eso estaba hablando también. Eso es, o sea, es que no hay... no, y en Rumanía. Y en Rumanía también, la misma historia. El prorruso, ahí anularon unas elecciones, sí, y hubo que hacerlo otra vez. Sí, la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia, porque no ganó el candidato que ellos querían. Así es. Increíble. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.